Buenos días, buenos días. Muchas gracias una vez más. Te agradecemos que estés con nosotros en este domingo. Este domingo continuaremos con nuestros estudios en la Escritura. Y como mencioné la última vez, este día vamos a iniciar un estudio nuevo en el libro de Apocalipsis. Yo diría que es uno de los libros más interesantes en toda la Escritura. Y es de los libros que menos enseña. Y yo creo que muchas veces, eso es lo que creo, que no se enseña por una razón. A muchas personas les da miedo estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en ese libro realmente encuentras muchas catástrofes, guerras, pestilencias, muerte. Y es horrible lo que le va a pasar a la tierra en esos últimos 7 años de historia que conocemos como la Gran Tribulación. Entonces Dios nos dio su palabra no para asustarnos, especialmente el libro de Apocalipsis. Nos lo dio para prepararnos, para estar listos a lo que viene. Entonces, si tú realmente sientes temor al estudiar este libro por todo lo que presenta, es porque algo no está bien en tu vida. Y lo más probable es porque no estás realmente dentro del reino de Dios, dentro de su familia de creyentes que algún día Él va a venir por su iglesia. Entonces, mi deseo es que conforme sigamos estudiando este libro, desde el comienzo al final, estos 22 capítulos de Apocalipsis, espero que realmente fortalezcan tu fe. Y si tú realmente no estás seguro y consciente a dónde estás en este momento en tu relación con Cristo Jesús, espero que al principio de los estudios de este libro te decidas y tomes la decisión de seguir a Dios, porque ¿sabes qué? Dios es muy bueno y te ama mucho, lo creas o no. Mandó a su Hijo a morir por ti para librarte de todo esto. Entonces todo depende de ti. Si tú realmente lo quieres aceptar como Señor y Salvador, Dios tiene un plan perfecto para ti, no solamente desde este momento, sino para toda la eternidad. Pero la decisión depende de ti, de nadie más. Entonces prepárate, porque vamos a tener un estudio, no sé cuánto tiempo nos va a tomar cubrir este libro, pero voy a tratar de hacerlo rápido y no tanto a profundidad. ¿Por qué? Porque quiero realmente que entendamos la esencia del por qué Dios nos dio este libro, el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y para comenzar, déjenme decir esto rápidamente. Todo este libro que conocemos como la Biblia, los 66 libros que hay aquí, que fueron escritos por un promedio de 40 autores, es un sistema de comunicación que Dios nos dio, por decirlo así, desde afuera, desde la eternidad. Y todo lo que leemos en la Biblia, dice la Escritura que fue 100% inspirado por Dios. Eso es lo que dice. Mira, déjame leer este pasaje en 2 de Timoteo 3:16. Y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje nos dice al principio que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y me refiero de Génesis, Apocalipsis. Todo este libro fue inspirado por Él. Fue dado por Dios mismo. La palabra inspirado aquí en la palabra griega habla de que es el suspiro de Dios. Es decir, ese suspiro que sale del corazón de Dios y lo pone en estas páginas. Es la misma palabra de Él. Y nos la dio. Y nos la dio con una razón. Tú y yo en esta tierra vamos a necesitar una guía para poder llegar al cielo, especialmente para el vivir aquí en la tierra y todo lo que hay. El libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña y nos da las pautas de lo que deberíamos esperar más adelante. Pero en sí realmente cuando ves el libro, toda la Escritura, toda la Biblia, esos 66 libros tienen un tema en común. Y si en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el profeta Malaquías, los profetas gritaban: el Mesías viene, el Mesías se acerca, preparen el camino, dice en Isaías. El profeta Isaías gritaba: preparen el camino porque el Señor se acerca. Y todos esperaban al Mesías, a Cristo Jesús, que iba a llegar a redimir al mundo. Cuando llegas al Nuevo Testamento y lees los evangelios, ves cómo los evangelistas de ese tiempo escriben diciendo: el Mesías está aquí, el Mesías ya llegó. Todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento que Dios nos dio en su palabra, se cumplieron en la primera venida de Jesús. Todas esas profecías que leemos, desde Génesis hasta Malaquías,
hablando del Mesías que llegaría a la tierra y que moriría y que resucitaría por el mundo entero para el perdón de los pecados, tomó lugar. Y eso es lo que nos grita el Nuevo Testamento. El Mesías ya está aquí. Cuando te vas al último libro de la Escritura, que es Apocalipsis, que es el libro que vamos a estudiar, el grito de ese libro, ¿sabes cuál es? El Mesías regresa. El Mesías no tarda. Preparen el camino porque viene con justicia y va a derramar toda su furia en la tierra para todos aquellos que rechazaron su nombre y que rechazaron su salvación. Entonces es muy importante que entiendas que el grito de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, el tema central es Cristo Jesús. Esa es la gran inspiración que este libro nos da. Ese es el gran secreto que encierra la Escritura. Nos describe quién es Jesús, a qué vino y que va a regresar por todos aquellos que lo aman. Ten eso en mente. Dios nos dio su palabra. ¿Para qué? Porque la vas a ocupar, Miguel. Cuando llegues al cielo ya no la vas a necesitar, ya vas a estar conmigo. Pero aquí en la tierra quiero que entiendas que no vas a estar solo. Y no te preocupes por todo lo que ves, por las guerras, las pestilencias, el COVID-19, el COVID-19, hambres y todo lo demás. Dios nos habló en su palabra que eso tomaría lugar antes de su regreso. Pero déjame preguntarte esto. ¿Te has preguntado o te has puesto a pensar cómo es posible que Dios nos dio su palabra? Nos dio la Biblia. Y no solo nos habla de lo que pasó en el pasado. Tú y yo que estamos en este tiempo, leemos la historia de lo que pasó en la tierra con la nación de Israel, por ejemplo. La vida de Jesús. Pero especialmente con la nación de Israel en el comienzo. ¿Cómo Dios nos cuenta todo lo que pasó en el pasado? Y cuando lo comparamos el día de hoy, vemos la historia, lo que dice la Escritura con la historia humana, créeme que coincide. Dios nos dio su palabra y nos dio detalles en lo que pasaría, por ejemplo, con la nación de Israel. Más adelante, en el mismo Antiguo Testamento, te da profecías el Señor en cuanto a eventos que sucederían en Israel, incluyendo el Mesías. Y créeme, todas esas profecías tomaron lugar. Mucha gente en el tiempo del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro venir el Mesías. Y Dios les dio las profecías. Y así pasaron. El Mesías llegó. Hoy en día, tú y yo, que estamos en este tiempo, en el siglo XXI, Dios nos dice lo que viene en el pasado y lo que deberíamos esperar. Nos dice lo que nos viene en el futuro y lo que deberíamos esperar. ¿Cómo es posible que Dios te cuenta todas las cosas por adelantado? ¿Qué capacidad tiene de ver el futuro? Y ese es el gran misterio de Dios. Es un gran misterio de la Escritura. De que realmente Dios no vive bajo la autoridad del tiempo, por decirlo así. Sí, para Dios no existe el tiempo. Dios inventó el tiempo. ¿Para qué? Para nosotros. Pero Dios es eterno. Él está fuera del tiempo de nosotros. Y Él puede ver, lo creas o no, en este momento, Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Es increíble cómo Dios ve las cosas, porque está fuera de nuestro tiempo. Él es eterno. Y quiero que escuches, voy a leer este pasaje rápidamente en Isaías, y es un versículo que es tan poderoso y tan profundo en cuanto a cómo es Dios y cómo ve las cosas desde un punto de vista de la eternidad. Entonces, dice lo siguiente, vamos a entender este pasaje y hacemos una oración para iniciar nuestro estudio. Pero quiero que pongas atención a lo que dice Isaías en cuanto a quién es Dios y todo lo que sabe. Voy a leer de la nueva versión internacional. Es el capítulo 46 del libro de Isaías y voy a leer el versículo 10 que dice: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este pasaje inicia de esta manera, dice así: yo anuncio el fin desde el principio. Déjame explicarte rápidamente qué está diciendo aquí el Señor. Dice que Él te cuenta la historia, no solamente de principio a fin. Lo que está diciendo aquí te dice, mira, te voy a contar la historia de lo que va a pasar en el futuro, pero voy a empezar del fin y me voy a regresar al principio, porque ya lo conozco todo, Él lo sabe todo, Él lo ha visto todo ya. Si yo te pregunto, ¿cuál es la película más interesante que has visto? O el evento más interesante en tu vida. Y tú me dices, ¿sabes qué? Pues el evento más interesante fue cuando
Cuando me gradué de la universidad, ok, perfecto. Cuéntame la historia, qué pasó. Pero no me la cuentes en la secuencia como tomó lugar, de principio a fin. Cuéntamela del fin hacia el principio. Créeme, tú y yo es muy fácil contar la historia de principio a fin porque conocemos los eventos y las secuencias de cómo pasó todo. Pero si te pido que me lo cuentes al revés, vas a tener muchos problemas, te vas a atorar, te vas a quedar pensando por momentos y vas a decir, espérate, déjame regreso porque se me olvidó esto. Porque es muy difícil contar la historia al revés, es decir, del fin al comienzo. En este pasaje Dios nos dice eso. Yo te voy a contar todo lo que va a pasar en el futuro, pero no de principio a fin. Mi conocimiento es tan grande y en detalle que te voy a explicar todo desde el fin, ya desde el fin hasta el comienzo. Y solamente créeme que Dios puede hacer eso. Eso es lo que nos dice este pasaje en Isaías, de que realmente Dios está fuera del tiempo, escribió su palabra, nos la dio, y es lo que va a hacer con Juan al revelarle el libro de Apocalipsis, porque en sí el libro de Apocalipsis nos revela un poquito del tiempo en el cual estuvo viviendo Juan, pero del capítulo 4 en adelante es el futuro, y casi todo eso nos corresponde a nosotros, a lo que es la iglesia y a este siglo XXI. Prepárate porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender el libro, como te decía, desde un principio, pero vamos a ver otros misterios que tiene el libro. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 39 libros, ¿ok? Pero de esos 39 libros, solamente 17 se dedican a la pura profecía, son proféticos. De esos 39 libros, 17 son proféticos. En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Y solamente uno es dedicado a la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Y lo interesante de esto es que cuando lees todos esos 17 libros proféticos del Antiguo Testamento, todos de una u otra manera están conectados con el libro de Apocalipsis, que es la culminación de toda la profecía de Dios. Entonces mi oración es esta, que mientras que estudiemos este libro, vamos a ver que Apocalipsis nos va a llevar al pasado, a ver otros profetas, porque muchos de ellos hablaron de lo que iba a suceder. Todos los profetas de Dios que no se conocieron, porque muchos vivieron cientos de años, muchos de diferencia, el Espíritu Santo siguió inspirando su palabra y vas a darte cuenta de lo siguiente, de que todas las profecías que ves en la Escritura, ninguna se contradice. Ha habido personas que han querido destruir el libro y la veracidad de este libro, pero no han podido. Es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el único que se atreve a predecir el futuro por adelantado y te dice lo siguiente: voy a poner todas mis credenciales y mi credibilidad, que si alguna de esas profecías no toma lugar, tal y como yo digo, entonces no soy Dios y soy un mentiroso y no creas en mí. Pero créeme, si todas esas profecías toman lugar como Dios dijo en su palabra, a través de la historia, y tú compruebas que es verdad, deberías de poner atención a lo que realmente este libro nos está diciendo, porque si Él es Dios, Él nos va a pedir cuentas de algo. Y es ahí a donde mucha gente le da miedo. No es tanto que les dé miedo por las catástrofes que vienen, por la guerra y por el hambre. Dentro del hombre existe el deseo de vivir en la eternidad. Todos queremos vivir en la eternidad. Créeme, por eso mucha gente se hace cirugías, se ponen esto, se quitan lo otro, se estiran la cara. ¿Por qué? Porque quieren vivir para siempre. Y es un deseo que Dios nos puso en el corazón, ser eternos. Pero la gran pregunta es esta: ¿a dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Junto con Dios? ¿O te vas a ir al infierno? Porque créeme, no me importa si tú crees en el infierno o no. Dios es real y es fiel y nos habla del infierno en su palabra. ¿Y sabes qué es lo más increíble de esto? Que cuando hablas del cielo y cuando hablas del infierno, la Escritura nos da en detalle cuál es el infierno. No nos habla en detalle cómo es el cielo. Al contrario, Dios, Jesucristo en la tierra, cuando estuvo aquí, habló más del infierno que del cielo. Y decía: cuidado y vayan a ese lugar. Pero gracias a Dios que abrió un camino, una avenida, para que tú y yo podamos entrar a la gloria junto con Él, a la vida eterna. Y es a través de su Hijo Jesucristo.
Y eso es lo que habla, es de lo que habla el libro de Apocalipsis. Vamos a ver a Jesús de una manera increíble como nunca antes la habíamos visto. Now, de todos los libros que les decía en el Antiguo Testamento, en esos 17 libros proféticos, hay un libro solamente que va mano a mano con el libro de Apocalipsis. Déjame ponerlo de esta manera. En el Antiguo Testamento existe un libro del Apocalipsis también, así como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Tú dirás, ¿cuál es ese libro del Antiguo Testamento? Es el libro de Daniel. El profeta Daniel dejó escrito en sus profecías, en esos 12 capítulos, lo que iba a pasar con la nación de Israel y con el mundo gentil, con el mundo entero. No solamente desde que nació la nación de Israel, no, sino hasta el final, en los últimos días. Y lo precioso de todo esto es que cuando lees el libro de Daniel y lees el libro de Apocalipsis, haz de cuenta que son dos gotas de agua. Son muy similares. Y lo que hizo Dios es presentarle a Daniel las cosas que iban a pasar en los últimos días. Y muchos años después, más o menos más de 500 años, Dios le revela a Juan lo que va a pasar en los últimos días. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que cuando los lees, solamente hay detallitos que te da Juan que Daniel no te dio, pero los dos libros encajan y son casi exactamente igual. ¿Por qué tenemos esos dos libros de Apocalipsis en la Escritura? En el Antiguo Testamento, si te das cuenta, cuando Jesús llega a la tierra, y ya lo vemos en el Nuevo Testamento, Dios sabía muy bien que su pueblo Israel, su nación, no iba a aceptar a Jesús como Mesías. De hecho, fue a la cruz y lo acusaron. Nunca lo aceptaron como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Y fue a la cruz y murió. Dios sabía muy bien que su pueblo de Israel no iba a aceptar el Nuevo Testamento. Y recuerda, en el Nuevo Testamento está el libro del Apocalipsis. Pero en la fidelidad y amor que siente Dios por su gente, les dio el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque aunque no lean el Nuevo Testamento, aunque no lean el libro de Apocalipsis, Dios en su fidelidad les dio la profecía de los últimos días y se las dio en ese libro, que es el libro de Daniel. Vamos a entender esto, ¿ok? Vamos a ver el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel desde un punto de vista diferente. Porque te voy a ser honesto, el libro del Apocalipsis es una obra maestra. Dice en inglés, es a masterpiece. Es uno de los libros más preciosos e impresionantes en toda la Escritura. Y cuando vas a hacer un escrito de ese tamaño, algo importante, no escoges a cualquier persona. Yo si fuera, digamos, Dios, no escogería a cualquier persona para escribir un libro tan importante como este. Dios utilizó a una persona importante que fue Juan. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a una persona también importantísima que fue Daniel. Tenemos a Daniel y tenemos a Juan. ¿Y sabes qué? Esto es lo que me llama la atención de los dos libros. De que esos dos personajes tenían muchas cosas en común. Déjame te doy unos puntos nada más. Ok. El libro de Daniel lo escribió este joven. Ya no joven, ya era adulto, andaba en sus 80s casi cuando escribió el libro de Daniel. Pero recuerda que Daniel fue llevado como esclavo, como prisionero de ahí de Jerusalén. Se lo llevaron a Babilonia y vivió con los babilonios y después con los persas. Eso es lo que pasó con Daniel. Fue llevado como esclavo y como prisionero a un lugar a donde él no quería ir y ahí vivió el resto de su vida. Pero es ahí, en ese lugar, cuando estuvo solo con Dios, porque no sabemos de su familia, era él y Dios solamente. Dios le revela y le da el libro de Daniel, el libro que habla de los últimos días, de los últimos tiempos. De una manera muy similar, le pasó lo mismo a Juan. Juan ya estando grande de edad, tal vez en sus 80s también, mientras estaba en la iglesia de Efeso, que es ahí donde murió Juan, lo llevan y se lo llevan de esclavo, de prisionero, lo mandan a una isla a que se muera por la predicación del evangelio y por el testimonio de Cristo Jesús. El emperador de ese tiempo, del tiempo de Juan, odiaba y detestaba el cristianismo. Y Juan era una persona que proclamaba el evangelio con poder, y eso le costó el que lo tomaran y lo mandaran a una isla. Después de que lo quisieron primero quemar, lo quisieron hervir en una olla de aceite y no murió, lo tomaron a Juanito, dice la historia, y lo aventaron a la isla que se llama la isla de Patmos. En esa isla de Patmos, la historia nos dice que es a donde mandaban a los peores criminales.
a que se murieran de hambre, de enfermedad, que se mataran entre ellos o alguna otra catástrofe. Pero ahí estaban destinados a morir. Y a esa isla de Patmos, es donde el Señor toma a Juan y lo manda ahí. Tú dirás, no fueron los romanos los que lo llevaron. No. Dios está detrás de todas las cosas. Dios tomó a Juan y permitió que lo llevaran a la isla de Patmos, porque en esa isla de Patmos Dios le iba a revelar el libro de Apocalipsis. Muy interesante. Los dos fueron prisioneros, los dos fueron enviados a lugares donde no querían ir, pero Dios en ese momento les dio un mensaje tan precioso que hasta la fecha tú y yo lo tenemos en la mano. Eso es una de las características de lo que tienen en común. Otra cosa que tienen en común este Juanito y Daniel es de que los dos eran muy fieles. A Daniel, cuando se lo llevan a Babilonia, lo forzan, casi lo forzan, pero no lo hicieron. No, él no permitió contaminarse con las cosas que le ofrecía el mundo de Babilonia. Cuando llegó Daniel a Babilonia, le dieron la orden: vas a comer de la comida que come el rey y vas a tomar del vino que toma el rey. Y sí, lo que pasa es que en esos días los animales o la carne que comía el rey y todos sus súbditos y todos sus sirvientes eran animales que se ofrecían a los dioses falsos, los cocinaban y se los comían después de que los ofrecían, después de que los sacrificaban. Y esa es una ley que Dios dio en su palabra y les prohíbe a los judíos, a su pueblo de Israel, que coman alimentos que han sido ofrecidos a ídolos. Es por esa razón que vemos la fidelidad de Daniel. Daniel fue muy fiel y dijo: no, yo prefiero morir antes que comerme ese alimento. Y vemos su fidelidad. Y así fue durante toda su vida, es lo que leemos en la Escritura. De Daniel, la Biblia no nos dice nada malo en ningún momento. Fue un hombre tan fiel que prefirió morir, dar la vida, antes de contaminar su cuerpo y ofrecérselo a dioses falsos. De ese tamaño era su fidelidad. En el caso de Juan, él también fue muy fiel. Y él también estuvo dispuesto a morir. De los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, él fue el único que estuvo al pie de la cruz viendo a Jesús morir. Y no solo eso. ¿Te acuerdas que Pedro, el gran Pedro? No, Señor, yo me muero contigo, voy a la muerte, yo te defiendo, yo todo. Y a fin de cuentas, todos, especialmente él, todos corrieron. Y Pedro lo negó 3 veces aparte de eso. Juanito era el más joven de todos los discípulos. Y fue el único de los 12 que estuvo al pie de la cruz y que dijo: Señor, aquí estoy contigo. Su fidelidad fue eterna, fue grandísima. No solo eso, en su fidelidad. Cuando está Jesús en la cruz, Jesús le encarga a su mamá, a Juan, y le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Sabes qué? Desde ese momento dice la Escritura que Juan toma a María y la lleva a su casa a vivir. Es increíble que Jesús, teniendo hermanos, porque tuvo hermanos y hermanas, dice la Escritura, y de hecho nos dan los nombres de ellos en los evangelios. Jesús no le confió a su mamá, a sus hermanos. ¿Sí has notado eso? Le tuvo tanta confianza a Juan por su fidelidad que le encarga a su madre, a su discípulo. Y así fue. Daniel fue muy fiel, dispuesto a morir con tal de no contaminarse. Y Juan fue tan fiel que estuvo dispuesto a morir al seguir al Señor hasta el último momento de su vida. Por último, en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y capítulo 10, Dios se le aparece a Daniel 2 veces. No Dios, manda a 2 ángeles a que le den la interpretación de unas visiones que tuvo. Y esto es lo que le dicen los ángeles. Daniel, hombre grandísimamente amado por Dios. Dios lo quería mucho y se lo dicen 2 veces en el capítulo 9 y capítulo 10. Tú eres un hombre amado por Dios. De ningún otro profeta se dice eso en la Escritura. Los ángeles solamente le dicen a Daniel: Daniel, hemos venido a darte la revelación de esa visión que tuviste, pero tú eres grandísimamente amado por Dios. ¡Wow! Saúl fue muy amado por Dios en el Nuevo Testamento. Juan se identifica de esa manera. El discípulo a quien Jesús amó es el amado de Dios, el amado de Jesús. Y los dos fueron eso. Fueron amados, fueron fieles, fueron prisioneros. Y Dios escoge a esas 2 personas y les da el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel.
Eso es lo que tenían en común. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar al libro, porque nos quedan nada más 15 minutos, lo creas o no. Vamos a leer los primeros versículos de Apocalipsis para poder entrar. Y ahora sí hacemos la oración porque se me olvidó. Ok, toma tu palabra y vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, que espero, pues voy a leer de la Reina Valera. Me gusta más lo que dice esta versión. Entonces, vete a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a iniciar ahí, ver los primeros tal vez 2 versículos, porque la introducción siempre es larga, pero es importante entender de dónde viene el libro y por qué se nos dio. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer solamente los 2 primeros versículos. Y dice así la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto. Estos son los 2 primeros versículos de Apocalipsis. Vamos a hacer la oración y vamos a pedirle a Dios que bendiga estos últimos momentos, que te bendiga con su palabra y con su espíritu, y que incremente tu deseo de conocerlo. ¿Ok? Padre, te damos gracias por este domingo, por tu palabra. Te quiero suplicar, Señor, que bendigas este momento, que lo unjas con la unción del Espíritu, y que todos aquellos que escuchen este estudio y que lean tu palabra, Señor, incremente su deseo de conocerte y de buscarte. Bendice a todos aquellos que lo escuchen y sigue trayéndolos a tu reino, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Eso es lo que pasa. Vamos a empezar. Dice la palabra que es la revelación de Cristo Jesús. Para comenzar, el libro Apocalipsis, eso es lo que significa. Revelación, una revelación de algo que estaba oculto. De hecho, el mejor ejemplo que te puedo dar en el griego es esta. Esto es lo que significa en griego. Cuando vas a un evento donde van a exponer algo único, como una escultura, por ejemplo, una obra de arte que alguien hizo, y hay un evento y hacen fiesta. ¿Por qué? Porque vamos a revelarles qué tan preciosa quedó esta escultura después de tantos años que tuvo de trabajo, o que alguien trabajó en ella. ¿Has visto cómo le ponen como un velo? Nadie lo puede ver. Todos saben que hay algo ahí, pero nadie lo puede ver. Bueno, en el momento que quitas ese velo, que lo remueves y ves la escultura que hay ahí, eso es lo que significa Apocalipsis. Una revelación que nunca antes se había visto. Y recuerda, ve lo que dice la revelación de Cristo Jesús. Este libro nos va a revelar a Cristo Jesús como una persona única, como nunca antes la hemos visto en toda la Escritura. El tema central de todo el Apocalipsis no son las catástrofes, las guerras, el hambre, las pestilencias, nada de eso. El tema central en Apocalipsis es Cristo Jesús. Esa es su revelación. Y es una sola revelación. Muchas personas dicen el libro de revelaciones. No, el libro de Apocalipsis es una revelación, pero tiene muchos eventos adentro, dentro de esa revelación. Entonces quiero que entiendan que la revelación es de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, en este capítulo de Apocalipsis, en este libro, lo que vamos a ver es a Jesús y lo vamos a ver como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como un gran juez que regresa y trae justicia porque es justo y verdadero. Si nunca hemos visto a Jesús como rey, nunca hemos visto a Jesús como león, que trae autoridad y poder, y nunca lo hemos visto como juez tampoco. Bueno, el libro de Apocalipsis nos lo va a revelar así. Recuerda que cuando Jesús vino por primera vez, no vino como rey, vino como siervo. Vino como siervo y vino a atender a sus discípulos y a la gente que lo siguió. Él fue un siervo verdadero. ¿Y sabes qué? Cuando ves en la primera venida, Jesús no llegó como león, furioso buscando justicia, no. Él llegó como un cordero, como el cordero de Dios, mansito, sin hacer ruido, derecho al matadero a derramar su sangre. Y vemos en el Antiguo Testamento que Jesús no vino, en el Nuevo Testamento, que no vino como juez trayendo justicia. No, Él vino a pagar por tu culpa y por la mía. Jesús llegó y se hizo pecado por nosotros. Y en Él Dios derramó toda su furia por el pago del pecado, que es la muerte, y Él murió.
So, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú ves a Jesús como siervo, lo ves como cordero y lo ves como una persona que vino a pagar por la culpa. El libro de Apocalipsis nos lo va a presentar como un rey, como el león de la tribu de Judá, como un juez, como señor de señores, de una manera increíble. La revelación de Jesús está en detalle en la palabra en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para comenzar, soy la revelación de quién es Cristo Jesús. Pero me gusta mucho lo siguiente, ve cómo funciona esto. Tiene un carácter muy bonito, Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer las cosas Él solo sin la ayuda de nadie. Él es Dios. Dios dijo que se haga la tierra y se hizo la tierra. Que se hagan los mares y se hicieron los mares. Que se hagan los animales y así fue. Tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere. Tiene el poder de hacerlo. Pero algo que me gusta de Dios es de que siempre le gusta trabajar en comunión, en equipo, con sus ángeles y especialmente con el hombre. Observa lo que dice la palabra. ¿Cómo es que Juan recibió el libro de Apocalipsis? ¿Ok? Una vez más dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio la revelación a Jesucristo. No vino directamente de Jesús, no, vino de Dios. Dios se la dio a Jesucristo. Y dice así, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya viste cómo es esto? Dios le da la revelación a Jesús. Jesús se la da a un ángel. Y ese ángel se la lleva a Juan. Juan la escribe y se la trae al mundo entero. Ese es Juanito, ese es el Apocalipsis y ese es Dios, así es como Él trabaja. Siempre le ha gustado a Dios trabajar con el hombre. Dios pudo haber mandado al ángel y contarle a todo mundo lo que va a pasar en Apocalipsis, pero no fue así. Dios escogió una persona y con esa persona se va a comunicar y le va a decir lo que quiere y la persona sale y da el mensaje de Dios. Si cuando lees los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo, lo lees y está centrado y dirigido especialmente a la nación de Israel, a los judíos. Mateo le escribe directamente a los judíos, es 100% mesiánico este evangelio. Pero después tienes a Marcos, al evangelio de Marcos. Marcos, ¿sabes a quién le escribe? Si lees el evangelio, se está yendo sobre los romanos de ese tiempo. Le está hablando a ese mundo gentil de los romanos. Eso es a quien le escribe este Marcos. Cuando llegas a Lucas, Lucas era doctor y Lucas era griego, no era judío. Es de las dos personas que escribieron en la escritura libros y estas personas no son judías. Todos los demás escritores de la Biblia fueron judíos, pero no fue, Lucas no lo fue, él fue griego. Y cuando lees su evangelio está dirigido 100% a los griegos. A los que saben, una vez más, Lucas era doctor, Lucas fue historiador. Él conocía bien la cultura griega. Y su evangelio va por los griegos, va por ese grupo de gentiles. Cuando llegas al evangelio de Juan no le escribe no le escribe directamente a los judíos o a los romanos o a los griegos. El evangelio de Juan está diseñado para el mundo entero, para todo aquel que crea. No muera, sino que tenga vida eterna, de lo que dice Juan 3:16, para todos aquellos que querían creer. Y el evangelio de Juan está diseñado de esa manera. El libro de Apocalipsis está diseñado para nosotros de tal manera que es importante reconocer que de los 66 libros de la Escritura, en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis es el único libro que te habla de profecía. Y yo creo que es importante conocer lo que dicen los otros 65 libros de la Escritura, porque todos tienen referencia con el libro de Apocalipsis. Es por eso que es importante. Y te voy a ser franco. Es muy difícil enseñar este libro. ¿Por qué? Porque para enseñar el libro de Apocalipsis necesitas tener un conocimiento en general de lo que dice la Escritura. Mucha gente se confunde. Mucha gente, créeme, proclama pasajes del libro de Apocalipsis y están mal. ¿Por qué? Porque no existe la armonía en toda la Escritura. Hay personas que se confunden todavía y se atoran con pasajes hablando, por ejemplo, de un evento que es el arrebato de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús. Son dos eventos increíblemente preciosos, pero son diferentes y toman lugar a diferentes tiempos.
Muchas personas toman pasajes de la segunda venida pensando que se refieren al arrebato, pero no es así. Y muchos toman el arrebato pensando que es la segunda venida y tampoco es asá. Es importantísimo reconocer que cada libro de la Escritura tiene un concepto y tiene un tema y tiene armonía. La Escritura nunca se contradice. Se contradice el hombre porque no tiene un conocimiento más o menos general de lo que dice la palabra. Y es lo que sucede con este libro. Por eso es un poquito complicado al enseñar. Pero pidámosle a Dios que nos ayude. Gracias a Dios tengo un conocimiento más o menos general de la Escritura. Y nunca se pierde la armonía de los pasajes, tú lo vas a ver. Entonces, si te quedas conmigo las próximas semanas, vas a tener una idea en general de cómo es el libro de Apocalipsis, cómo se aplica y a quién le está hablando. ¿Ok? Regresemos para cerrar porque nos quedan 4 minutos. Entonces vamos a leer el versículo 2 y con eso cerramos, porque es muy bonito también. Dice lo siguiente. Una vez que le da el evangelio, que le da la revelación a Jesús, Jesús se la da al ángel, el ángel se la da a Juan. El versículo 2 dice así, dice lo siguiente, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Ok, vamos a pararle ahí porque aquí habla de 3 temas diferentes. Habla de un testimonio. Dios le dio el evangelio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se lo dio a un ángel. El ángel se lo da a Juan. Juan se lo da al mundo entero, pero Juan lo que habla y la razón por la cual Juan está proclamando el evangelio de esa manera es por 3 razones. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué es perseguido? Por esas 3 razones que acabamos de ver. La primera, dice, porque ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juanito era una persona que no se avergonzaba del evangelio. Proclamó con tanto poder que armó iglesias. Él llegó a ser un obispo en la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia en Éfeso. Pero dice que dio testimonio de la palabra. Juanito fue una de las personas que escribió no solamente un evangelio, escribió 3 cartas también, las 3 cartas de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Realmente fue no tanto historiador, pero fue el teólogo de ese tiempo. La historia nos habla de que muchos pensaban que Pablo era el teólogo del tiempo de Jesús en esa era. No, fue Juan, era el gran teólogo. Él hablaba mucho del amor y de la esencia de Dios. De hecho, él es el único de los 4 evangelistas que te hablan del arrebato de la iglesia. En Juan, capítulo 14, 1, 2 y 3. Esos versículos te hablan de eso. Entonces, Juan era una persona que conocía la Escritura y dice que dio un testimonio de la palabra de Dios. La gente al escuchar lo creían, por eso el Imperio Romano lo detestaba, se estaba convirtiendo en mucha gente. Pero no solo eso, dice que también dio testimonio de Jesús. Recuerda que Juan caminó con Jesús, Juan lo conoció. Juan en su evangelio escribe y te da nombres de emperadores de ese tiempo, nombres de judíos, nombres de personas importantes que vivían ahí en Judea, en Jerusalén, y los dejó escritos en su libro, y todo lo que dejó escrito fue real. El centro del evangelio de Juan es Jesús, su amor. Vino a morir por nosotros. Y él da testimonio de esa persona. Juan es de las personas que pudo haber dicho, yo lo conocí, yo comí con él, yo le eché el brazo a Jesús y andábamos caminando juntos. ¿Y saben qué? Él me amó mucho a mí. ¡Wow! Bueno, dice el pasaje que dio testimonio de la palabra y que dio testimonio de Jesús, de quién era Jesús. Y no solo eso, dice también, termina diciendo, y de todas las cosas que ha visto. Y si Juan fue una persona que vivió lo que contó. A Juan no le contaron, no. Yo no lo escuché de alguien más, no. Juan dice, yo lo viví, yo estuve ahí, yo estuve presente cuando esto pasó. Todo lo que les escribo es real. Y en su evangelio dice lo siguiente, al final del capítulo del evangelio de Juan. Estas cosas que hizo Dios y muchas más fueron hechas, que no se podrían contener en todos los libros que hay en el mundo. Y honestamente, las cosas y los hechos que hizo Jesús han inspirado libros en el mundo entero, que créeme que Jesús es el tema principal en la literatura. Se han escrito más libros acerca de Jesús y acerca de todo lo que ha hecho y de todo lo que va a hacer. Aparte, no lo puedes comparar con nadie más. Nadie más se acerca al número de libros que han sido escritos sobre la persona de Jesús y su trabajo. Y es lo que dice Juan, que todos los libros del mundo no podrían comunicar todas las cosas que él hizo.
Y ese es el libro de Apocalipsis. Nos va a revelar a Jesús de una manera tan única y tan preciosa que espero te dé ganas de estos estudios, que te den ganas de escudriñar más la palabra, de buscarlo más en Él y conocerlo de una manera profunda. Continúa con nosotros, continúa conmigo cada domingo. Dejemos que Dios nos bendiga a través de esta gran travesía de este libro, porque quién sabe si algún día más te puedas exponer al libro de esta manera. Entonces date el tiempo, es solamente que 40 minutos, 45 minutos máximo que necesitas, y vamos a cubrir poco a poco este libro, capítulo 1 a capítulo 22, y para entonces yo estoy seguro que estarás listo para su regreso. Ahí le paramos. Como dicen en México, aquí le metemos tijera al mixiote, y si Dios nos permite, nos vemos la semana que entra. De antemano, por mi parte y de todo el ministerio de Tetelestai, que Dios te bendiga, que Dios incremente tu deseo de conocerlo, que te prospere esta semana y no dejes de hacerlo de siempre. Haz tu oración, medita la Escritura y comparte el Evangelio, porque Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.